la participación de la batería de Tiro B en el conflicto tiene, yo diría, dos grandes partes. Una, cómo fue la cantidad de obstáculos e inconvenientes e incluso riesgos que se corrieron para llegar a ocupar la posición que nos habían asignado. Y la segunda, las actividades de combate antiaéreo y de combate terrestre que desarrolló la batería en su posición en la península de Camber, al norte de Puerto Argentino. Con respecto a lo primero, probablemente lo que es de destacar es que el día 2 de mayo nuestros cañones todavía estaban en los buques de transporte que los habían traído del continente. Si bien ya habían sido transbordados al buque Isla de los Estados. Ante tal situación se resolvió que un grupo de hombres, 27 en particular, un mayor, quien les habla, 3 suboficiales y el resto soldados, se embarcaran en el Monsunen para ir a recuperar ese material. Esto que puede parecer una sencilla operación de transportes implicaba bastante más, porque implicaba meterse en una zona que estaba controlada por mar y por aire por los británicos e implicó navegar aguas sumamente tormentosas y turbulentas. Tanto es así que el día 2 de mayo que partimos, esa noche se desata un temporal terrible que casi hace naufragar el Monsunen, por lo cual tuvo que ser fondeado para continuar después con la navegación al día siguiente. El procedimiento de navegación que usaba el teniente Gopsevich, que era el comandante del buque, era lo que los marinos le llamaban ir caleteando. Iba pegado a la costa, siguiendo las pocas cartas de navegación que tenía, para que al estar pegado a la costa los radares enemigos no lo detectaran. De esa manera llegamos en la noche del 3 al 4 de mayo a Bahía Fox, donde se encontraba la Isla de los Estados, y ahí se produce nuevamente con una tormenta no tan fuerte como la del 2 de mayo, pero bastante importante, el transbordo del material, que eran 8 cañones hispano-suizos de 30 milímetros, 16.000 tiros de munición antiaérea y dos remolques, un carro aguatero y una cocina de campaña. Esto que parece sencillo, la verdad, fue una tarea que nos llevó prácticamente toda la noche y parte de la mañana siguiente, y fue un albur que todo pudiera lograrse casi sin problema. Porque cuando uno veía cómo se movían los buques y subían y bajaban y se ladeaban de un lado al otro los buques y chocaban entre sí, parecía imposible que con las grúas de la Isla de los Estados pudiera ser cargado un cañón que era transportado de 20 o 30 metros de altura para meterlo por la boca de la bodega del Monsunen, que era bastante pequeña. Y el peligro aumentó cuando se empezó con la carga de la munición, porque la munición de defensa aérea es muy sensible a los golpes porque es una munición que se activa por inercia. Entonces, bueno, fue una tarea muy, muy sacrificada y muy eficiente gracias a la capacidad profesional, tanto del personal de la Armada como de los civiles del buque de los Estados y de los soldados míos que la verdad pusieron de sí todo para poder transportar esto. Finalmente se logró y iniciamos el retorno a Puerto Argentino. Con mal tiempo, con una alerta del submarino que nos obligó a estar como unas 6 u 8 horas en la proa y en la popa del buque ante la eventualidad de que pudiera ser atacado, hasta que llegamos de noche a Puerto Argentino. Y llegó el problema de ocupar la posición. No había caminos y tampoco había vehículos para llevarlo, por lo cual se decidió
que la ocupación de la posición se hiciera mediante helicópteros, colgando el cañón, la munición y todos los abastecimientos de los helicópteros. Tarea para la cual ninguno de nosotros tenía experiencia, ni habíamos sido instruidos, ni teníamos idea de cómo íbamos a hacer para hacerlo. Así que coordinando con los mecánicos y con los pilotos de la aviación de ejército, se vio la forma de deslingarlos de la manera más segura posible. Se instruyó a los suboficiales y se instruyó a los soldados para que pudieran guiar el helicóptero al lugar. Todo esto en el breve término de un día. Esto fue el día 7. Al día 8 empezamos con la ocupación de la posición. Los soldados, que eran los soldados guías que iban a dar las señales, los desplegamos la tarde anterior en los puestos, les hicimos clavar una estaca y les dijimos que el helicóptero deje el cañón lo más cerca posible, porque después el terreno no permitía tampoco moverlo a brazo. Así que donde dejaran el cañón iba a quedar, y había un cierto diseño que respetar, que era una línea amplia en la península del Camber de unos 4.000 metros de frente para los 8 cañones, que tirara exclusivamente hacia las aguas del norte, de manera que cubrir esa avenida de aproximación, que era un punto ciego para los cañones que estaban en el aeropuerto y en Puerto Argentino, que eran más modernos y que tenían radares. Los nuestros eran lo que se llama artillería de tiempo claro, es decir, solamente se podía apuntar con el visor del cañón viendo el avión. Esto con muchos retrasos por los ataques aéreos y los bombardeos navales durante los días y las noches. La operación se terminó finalmente, la ocupación de la oposición, el día 9 por la mañana. Ese mismo día, ya no había participado Fiorito, no participó porque ese día ellos despegaron junto con el teniente primero Buschiazo y Di Mota, el suboficial mecánico, a buscar a los náufragos del Narwhal, y es el helicóptero de aviación de ejército que los ingleses derriban en esa operación. Así que vaya mi recuerdo para el teniente primero Fiorito después de nuestro encuentro y de su heroico ofrecimiento de su vida en combate. El día 10 de mayo, ya en la posición, se produce nuestra primera baja. No en la posición, sino en el buque Isla de los Estados, porque el cabo Roberto Adrián Busto, que había quedado con el material de vehículos y algunos elementos que teóricamente íbamos a tratar de recuperar a posteriori, murió en la ocasión en que es hundido el buque Isla de los Estados. La fragata Alacrity ve al buque y sin dar alerta ni nada le tira con los cañones. Ese buque estaba lleno de munición, lleno de combustible, y se prende como un fósforo. Tanto es así que inicialmente sobreviven 3, pero llegan a la costa vivos 2, que son el capitán Pallarola y un marinero que falleció hace unos años. Y ahí falleció el cabo Busto. También fallece el entonces capitán Novoa, que estaba con una cohetera del ejército que iba a ser utilizada para apoyo de fuego. Era un proyecto experimental que tenía el ejército, pero ya estaba muy avanzado, pero no había una grúa en Puerto Argentino que pudiera descargar esa cohetera. Por lo tanto, estaban a la espera de ver cómo hacían para desembarcarla. Hasta que llegamos para ser sintéticos de un montón de acciones que se produjeron, al 13 de junio. Ese día suceden 2 cosas. En primer lugar, a la mañana se produce la aparición de un helicóptero a unos 4 o 5 kilómetros de distancia que lanza 2 misiles. Cuando ese helicóptero es detectado, las piezas de la batería empiezan a hacer fuego, pero como el alcance antiaéreo es de 3.500 metros, los proyectiles explotaban delante de ese helicóptero. Lanza 2 misiles que tenían el objeto de batir el puesto comando de las autoridades argentinas que conducían la operación militar en Puerto Argentino. Por lo visto y por las lecturas
posteriores de lo que los propios británicos han escrito, este fuego antiaéreo de alguna manera desestabilizó al piloto y al apuntador de los misiles, que eran misiles antitanques AS-12 con mira óptica, es decir, necesitan un hombre que esté apuntando permanentemente al blanco para que el misil sea guiado. Y son los misiles que pegan uno delante de un buque que estaba atracado en el muelle de Puerto Argentino y otro que pega en el techo del edificio de la Policía Militar y que no produjeron bajas en ninguno de los dos casos. Y la operación más importante durante esa noche es el ataque de un escuadrón del SAS, el Special Air Service, el Servicio Aéreo Especial de los británicos, con botes del SBS, que intentaron atacar la posición de Península de Camber, en la que no solamente estaba la batería para ese momento, sino que se había conformado lo que se dio en llamar el equipo de combate conjunto Bouchard. La cuestión es que esa noche deciden los ingleses desembarcar este escuadrón. Se aproximan, fueron divisados por algunos observadores que tenía adelantada la infantería de marina sobre la playa, desembarcan en la playa y se desata ahí el fuego de defensa de toda la posición. Que fue un combate corto, pero muy, muy violento, y que dejó aferrados durante un momento a las fuerzas especiales en sus botes en la playa sin poder avanzar e inicialmente sin poder replegarse. Su apoyo de fuego desde el otro lado de la lengua de agua que lo separaba de su lugar de partida, abría fuego y era batido por la artillería, y eso está reconocido incluso por el propio comandante de esa fuerza en un libro que escribió con respecto a las operaciones del SAS. La cuestión es que finalmente se repliegan y son perseguidos con el fuego propio, e incluso se bate su zona de partida y de regreso con morteros 120 del Regimiento de Infantería 6, cuyo fuego era dirigido por nuestro jefe, el mayor Monge, en la península de Camber. Esa posición de Camber, los soldados, los que la integrábamos, no se rindieron ni entregaron el terreno hasta que se ordenó el alto el fuego el 14 de junio, en la cual nos replegamos por orden de los escalones superiores. Y muchos de los soldados lo dicen siempre, esto era como un partido donde uno va perdiendo 6-0 y metes un gol en el último minuto. Nadie se acuerda, nadie lo comenta, y la verdad es lo que sucedió, porque esta historia es muy poco conocida, prácticamente no figura en los libros de la historia de la Guerra de Malvinas, pero fue un combate verdaderamente violento y exitoso para la combinación conjunta de las fuerzas de la Armada y del Ejército. Ese 14 de junio, unas horas antes de que se ordenara el repliegue, durante un bombardeo de artillería, ofrecieron su vida el soldado clase 1962 Alejandro Romero y el soldado clase 1963 Marcelo Gustavo Planes. Ellos dos son, junto con el cabo Roberto Bustos, son los héroes que ha aportado la batería de tiro B al combate en las Islas Malvinas. Malvinas es una causa que podrá ser criticada en muchos aspectos por opiniones extremas, pero es algo que nos une, y que nos une a todos los que realmente tenemos un sentimiento verdaderamente argentino. La victoria a veces es esquiva. Lo que uno nunca puede dejar de reconocer es el sacrificio, el valor y la voluntad de quienes hayan participado, especialmente la de mis soldados. Pero a mí siempre me gusta decir lo siguiente: en Malvinas cada uno
hizo lo que debía hacer en el momento y en el lugar que le tocó. Y eso es en definitiva lo que importa y lo que importará para el futuro.